Ya para culminar la parte de esófago, vamos a ver lo que es la patología tumoral. Si hablamos de los tumores benignos del esófago, que son raros, la mayoría de ellos son asintomáticos, mientras no comprometan la luz del esófago. Y aún así, comprometiendo la luz del esófago, pueden ser totalmente asintomáticos. De toda la lista de la patología benigna tumoral del esófago, a la cabeza los leiomiomas. Tumores dependientes de la capa muscular lisa del esófago. Y sobre todo, ¿dónde? A nivel del esófago distal. En segundo lugar están los quistes de retención. Tercer lugar, los pólipos. Y luego ya están tumoraciones mucho más raras. Lipomas, neurofibromas, hemangiomas, adenomas, etc. Pero a la cabeza, los leiomiomas constituyen la patología benigna más frecuente del esófago. Precisamente acá algo del leiomioma. El leiomioma es más frecuente en el género masculino, cuarta, quinta década de la vida, sobre todo en el esófago distal, 2/3 distales del esófago, donde predomina el músculo liso. Si son leiomiomas muy pequeños, van a ser totalmente asintomáticos. Si son leiomiomas mucho más grandes, puede comprometer la luz del esófago y ahí crear disfagia. El diagnóstico, idealmente por esofagograma contrastado, por estudios endoscópicos, y actualmente se está haciendo la llamada ecoendoscopía. ¿Qué quiere decir? Que no solo se hace el estudio endoscópico, sino que también con endoscopía hay un estudio ecográfico asociado. Y eso es muy importante, sobre todo para diferenciar tumores de la pared del esófago. No solo del esófago, sino también estómago, vías biliares, periampular, etc. Es un procedimiento que ahora se está utilizando mucho para el diagnóstico de la patología tumoral. El tratamiento solo se aplica si el paciente es sintomático. Y lo que se busca es únicamente resecar la masita tumoral, despegarla de la pared, no resecar esófago. Recuerden que estas masas están comprometiendo o están ubicadas en la pared, en la capa muscular del esófago. Si es que se hacen biopsias, si es que se punza, se quiere hacer algún procedimiento de tipo histopatológico, yo puedo crear una fibrosis muy significativa en la pared del esófago, y si esto amerita cirugía, puedo provocar hasta una perforación del esófago. Por eso, si hay una alta sospecha clínica de que sea un leiomioma, mejor no biopsiarlo, porque esto puede provocar complicaciones durante el acto quirúrgico. Los tumores malignos que existen en el esófago son dos, son el carcinoma epidermoide de esófago y el adenocarcinoma. Ellos representan casi el 98% de todos los tumores que tiene el esófago. Si me dicen de los dos, ¿cuál es el más frecuente? Carcinoma epidermoide. O algunos también le llaman carcinoma escamoso del esófago. Ese es el más frecuente de ambos. Y aquí, antes de seguir con esta descripción del esófago, vamos a recordarnos nuevamente lo que son las mucosas, y esto lo mencionamos cuando hablamos de la parte de ciencias básicas. La mucosa que tenía el esófago, un epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Cuál es la mucosa que tiene el estómago? Columnar cilíndrica glandular. ¿Cuál es la mucosa que tiene el intestino delgado, es decir, duodeno, yeyuno, ilion? Igual, columnar cilíndrica glandular. ¿Cuál es la mucosa que tiene colon recto? Igualito, columnar cilíndrica glandular. ¿Y cuál es la mucosa del ano? Estratificado plano, no queratinizado. ¿Qué quiere decir entonces? Que la mayor parte de todo el tubo digestivo, cilíndrico columnar glandular. Los extremos del tubo digestivo, arriba esófago, abajo ano, ¿qué cosa es? Epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Y esto por qué debo recordarlo? Porque ustedes van a ver en sus diferentes simulacros y en sus bancos, etcétera, etcétera, la pregunta clásica que dicen, cáncer más frecuente de ponen esófago, estómago, intestino delgado, yeyuno, colon, recto, ano. ¿Cuál es el cáncer más frecuente que yo encontraría en el esófago? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Carcinoma epidermoide. ¿Y por qué? Porque siempre sobre un epitelio estratificado plano no queratinizado, el cáncer más frecuente que se va a presentar es el carcinoma epidermoide o escamoso. Por lo tanto, cáncer más frecuente en esófago, cáncer más frecuente en ano, epidermoide, escamoso. En cambio, sobre un epitelio columnar, cilíndrico, glandular, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente que se va a presentar? Adenocarcinoma. Y eso también lo mencionamos en ciencias básicas, dijimos, ¿no? En su pregunta de examen le ponen, tipo más frecuente de cáncer de estómago, adenocarcinoma. Cáncer más frecuente en el ángulo de Treitz, adenocarcinoma. En la unión yeyuno ilial,
adenocarcinoma. En la válvula ileocecal, adenocarcinoma. En el ángulo hepático del colon, adenocarcinoma. En la unión recto-sigmoidea, adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque todo tiene el mismo tipo de epitelio. Y esto va en función también al manejo, al tratamiento. Si el paciente tiene un carcinoma epidermoide o escamoso, como es esófago-ano, ¿cuál es la terapia de elección? La terapia de elección se llama neoadyuvancia. ¿Y neoadyuvancia qué cosa es? Darle radioquimioterapia. Esa es la terapia de elección para los carcinomas epidermoides o escamosos. En cambio, ¿cuál es la terapia o el tratamiento de elección de un adenocarcinoma? Como el adenocarcinoma de estómago, como el adenocarcinoma de colon, el adenocarcinoma de recto. ¿Cuál es la terapia de elección? Resección quirúrgica. Si hablamos de estómago, gastrectomía. Si hablamos de colon, colectomía. ¿De acuerdo? Y acá, este cuadrito me dice, pues, que en el esófago yo tengo los dos tipos de cáncer, ¿no? Epidermoide y adenocarcinoma. Y vean, este cuadrito me ayuda a diferenciar bastantes características de estos dos tipos de cáncer que se pueden encontrar en el esófago. Primero, se dice que el cáncer de esófago es mucho más frecuente en el varón que en la mujer. Si vemos la proporción en el caso del epidermoide, vamos a decir que es una proporción de 3:1. Pero si vemos esta misma comparación en el caso del adenocarcinoma de esófago, ya la diferencia es casi abismal, ¿no? 15:1. Notablemente mucho más frecuente en el varón que en la mujer. Raza que afecta más estos dos tipos de cánceres, para el epidermoide, afroamericanos, para el adenocarcinoma, raza blanca. Pacientes obesos, con diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etc. Localización. Carcinoma epidermoide, sobre todo tercio superior y más aún tercio medio del esófago, esófago torácico. En cambio, el adenocarcinoma, ¿dónde se va a localizar con más frecuencia? Tercio distal del esófago. ¿Por qué tercio distal? Porque en el tercio distal se va a presentar el reflujo. ¿Y el reflujo qué cosa va a provocar en el esófago? Esófago de Barrett, que es la metaplasia intestinal. Y recuerden que aquí el epitelio pasa de ser estratificado plano no queratinizado hacia un epitelio columnar. Por eso es que aquí se presenta en el esófago distal mayor adenocarcinoma esofágico. Factores de riesgo: si el paciente es consumidor de alcohol, tabaco, nitrosamidas, alto riesgo de carcinoma epidermoide. Si el paciente tiene lesiones premalignas. ¿Qué lesiones premalignas? Un paciente que ha ingerido cáusticos. Si en el momento agudo no lo perforó, esa inflamación crónica que hay en la mucosa esofágica secundaria de los cáusticos, 10, 15 años después, se convierte en cáncer. Y sobre todo, ¿qué tipo de cáncer? Carcinoma epidermoide. El paciente que tiene acalasia, si no es operado, es inflamación crónica, ¿qué cosa produce? Cáncer epidermoide. Si el paciente tiene un divertículo de Senker, epifrénico o paraesofágico, igualito, carcinoma epidermoide, puede tener dentro de sus complicaciones. Es raro, pero puede ocurrir. En cambio, si mi paciente secundario al reflujo desarrolló esófago de Barrett, esto es lesión maligna, premaligna, ¿para quién? Para el adenocarcinoma. Y asimismo, otras asociaciones. Recuerden que existían anillos y membranas esofágicas. Si tenemos una paciente mujer con anemia y con membranas en el esófago proximal, eso se llama síndrome de Plummer-Besson. Y esto es riesgo para carcinoma epidermoide. Como ustedes ven, un cuadro que nos compara bien lo que son los tipos de cáncer epidermoide y adenocarcinoma. Se dice que existen factores de riesgo para el desarrollo de carcinoma escamoso o epidermoide de esófago. ¿Cuáles son? Tabaco, bebidas espirituosas, miren qué nombre le han puesto al alcohol, ¿no? Una forma de utilizar la mnemotecnia. Nuez de Benel, lo cual en nuestro país no existe, esto más va para Estados Unidos, Europa. Bebidas calientes, puede irritar la mucosa esofágica y llevar a futuro a cáncer de esófago, esto sobre todo en pacientes o áreas o etnias que viven en países asiáticos donde consumen bebidas sumamente calientes y comidas sumamente calientes. Luego dice estenosis, y esta estenosis, ¿qué cosa puede ser? Estenosis péptica, como por ejemplo en un paciente que tiene reflujo, o en un paciente que ha ingerido cáusticos. Recuerden que el paciente que tuvo ingesta cáustica, la mucosa se altera significativamente, hace estenosis y esto a futuro se puede convertir en cáncer epidermoide. ¿Y qué más? Divertículos. Son las 6 S's que dicen que pueden estar ligadas a la etiología del carcinoma esofágico de tipo epidermoide. Muchos de los pacientes con cáncer de esófago son asintomáticos.
Mientras la luz no se comprometa significativamente, el paciente no tiene ningún tipo de clínica. Pero conforme avanza esta complicación, conforme avanza el compromiso de la luz en el esófago, la clínica más asociada va a ser disfagia progresiva y también baja de peso. Puede haber dolor epigástrico, por compromiso del recurrente puede haber neumonía, si es que hay invasión de la vía respiratoria, compromiso del mismo, y como todo cáncer, síndrome consuntivo de manera generalizada. Los estudios más utilizados para poder hacer la valoración de los pacientes con cáncer de esófago, endoscopía más biopsia, es la técnica más utilizada, ya que nos permite tomar una muestra del tumor, saber si es epidermoide escamoso, ver la localización tercio superior, tercio medio y tercio inferior, y de esa manera tener una valoración preoperatoria mucho más importante. El segundo estudio que nos permite ver el estadiaje de la enfermedad, ¿cuál es? Tomografía. Y tomografía no solo de abdomen, sino tomografía de tórax. Debo utilizar las tomografías de ambos lugares. De esa manera voy a ver compromiso mediastínico. De esa manera veo compromiso de vía respiratoria, compromiso de pulmón, compromiso de aorta. Y también con la tomografía abdominal veo la extensión hacia el plexo solar, veo extensión hacia el tronco celíaco, hacia el estómago y sobre todo si hay o no metástasis hepática. En base a ello tenemos un buen estadiaje de estos pacientes. La ecoendoscopía también es muy útil actualmente. Años atrás se utilizaba el esofagograma contrastado y también se utilizaba la broncoscopía por la posibilidad de invasión hacia la vía respiratoria. Este cuadrito más o menos nos da en cuenta cuál es el procedimiento de elección en este grupo de pacientes. Si tenemos un paciente con cáncer de esófago, hacemos su valoración clínica y procedemos a solicitar estudios de imágenes. Uno de ellos, endoscopía más biopsia. Segundo, broncoscopía. Si yo tengo la posibilidad o la alta sospecha de que este tumor está invadiendo la vía respiratoria, es obligatorio hacerle broncoscopía. Ver si hay fístula traqueoesofágica o no. Esofagograma contrastado se utilizaba muchos años atrás, actualmente en desuso. Y miren, luego de los estudios, puedo tener dos tipos de pacientes. Un paciente con tumor en los 2 tercios superiores del esófago y un paciente con tumor en el tercio distal del esófago. Si le queremos poner rótulo, ¿qué tipo de cáncer sería el que se encuentra en el esófago distal? Adenocarcinoma. ¿Qué tipo de cáncer sería el que se encuentra en el esófago proximal? Carcinoma epidermoide o escamoso. Si tenemos un paciente con un carcinoma epidermoide o escamoso, debemos tener su biopsia, debemos tener su endoscopía, su ecoendoscopía y su tomografía para definir estadiaje de la enfermedad. Y como indicamos, todo carcinoma de tipo epidermoide o escamoso, la terapia de elección, primero neoadyuvancia. ¿Y la neoadyuvancia qué cosa es? Radioquimioterapia. En algunos casos la radioquimioterapia logra desaparecer completamente el tumor. Y en otros casos solo lo disminuye o solo logra tener una regresión limitada. Si es que esto ocurre, posterior a la radioquimioterapia, podemos intentar la opción quirúrgica, hacer la esofaguectomía. Pero lo primero, radioquimioterapia, debe ser tributario para este paciente. ¿Qué pasa si mi paciente tiene una masa en el tercio distal del esófago? Tiene la sospecha de un adenocarcinoma de esófago. Igual lo veo con la biopsia, con la tomografía, con la ecoendoscopía y defino, ¿este tumor es resecable o es irresecable? Si es un tumor irresecable, ¿por qué? Porque tiene metástasis, porque tiene compromiso de aorta, porque tiene compromiso de pulmones, eso hace irresecable el tumor y en esta situación, a pesar de ser adenocarcinoma, lo único que podemos ofrecerle al paciente será radioquimioterapia, alguna endoprótesis para que ya no haya mucha disfagia o si no, darle una esofagostomía, una gastrostomía o una yeyunostomía de alimentación. Actualmente se prefiere ser lo menos invasivo posible, se prefiere utilizar endoprótesis para dilatar la luz del esófago y el paciente pueda nutrirse, pueda tener mejor calidad de vida, pero ¿cuál es el problema? La endoprótesis en nuestro país no se vende de forma frecuente, tienen que importarlo y eso genera un costo al paciente. Y otro que la colocación de la endoprótesis también debe ser por un personal sumamente calificado en ello. Por lo cual, para nutrir a estos pacientes que no son tributarios de cirugía, hacerle gastrostomía o yeyunostomía pasa a ser su última opción. Y con eso se van a nutrir hasta que se dé su desenlace final. Pero ¿qué sucede si la lesión es resecable? Es un tumor que sí se puede resecar, sí se puede operar. Se le va a hacer la llamada esofaguectomía más reconstrucción. Y esa esofaguectomía más reconstrucción consiste en hacer el llamado ascenso gástrico. Y esto lo vemos mejor en esta imagen.
Miren ustedes, si mi paciente tiene un cáncer de esófago que amerita esofaguectomía, se va a hacer la resección de todo el esófago. ¿Y qué es lo que va a quedar en el paciente? Esófago cervical y por abajo el estómago. ¿Qué es lo que se hace? El estómago se corta, se hace un tubo a partir del estómago, a partir de la curvatura mayor del estómago. Esa curvatura de mayor del estómago tubulizada se pasa por el mediastino y se anastomosa con el esófago cervical. Es decir, el propio estómago del paciente pasa a reemplazar al esófago que se le ha resecado. ¿Qué permite esto? Que el paciente pueda seguir alimentándose por la boca. El paciente ingiere sus alimentos, pasan por su esófago proximal, luego por el estómago, duodeno y sigue su camino natural. Esto se hace por diferentes abordajes. Décadas atrás se hacía por toracotomía. Posteriormente se hace por laparotomía, es decir, por abdomen, abordaje a través del diafragma, a través transdiatal. Años atrás se hacía por abordaje transtorácico. Ahora, este mismo procedimiento se puede hacer por cirugía laparoscópica o cirugía videoendoscópica. Al paciente se le hace dos procedimientos a la vez, toracoscopía y laparoscopía. Y se hace el mismo procedimiento, claro que menos invasivo y con una disección ganglionar mucho mejor que la que se hace por cirugía abierta. Con eso hemos visto bastante de lo que es la patología esofágica. Ahora pasamos a la patología gástrica. Y en el caso de la patología gástrica, algo que mucho se pregunta, pero no quizás por las definiciones médicas, es por las complicaciones de la enfermedad de úlcera péptica. Miramos aquí, recuerden que la úlcera péptica constituye un daño en la mucosa tanto del estómago y duodeno, causado por la pepsina y el ácido clorhídrico. Vamos a encontrar lesiones superficiales y lesiones mucho más profundas. Secundario a la úlcera péptica pueden haber erosiones, las cuales no sobrepasan las musculares mucosae. Pero en cambio, si existe una lesión que sí sobrepasa las musculares mucosae, eso ya se llama úlcera. ¿Dónde se puede localizar la úlcera péptica? En dos lugares, duodeno y estómago. Si a mí me dicen localización u órgano más afectado por la úlcera péptica, duodeno. Recordemos, el duodeno tiene 4 porciones. ¿Cuál es la porción más afectada por la úlcera péptica del duodeno? La primera, también llamada bulbo duodenal. ¿Cuál es la segunda en frecuencia? El estómago. Ahora, ustedes recordarán cuando vimos la parte de ciencias básicas, dijimos, pues el estómago tiene cardias, tiene fondo, tiene cuerpo, tiene región pilórica, tiene curvatura mayor, curvatura menor. La úlcera péptica gástrica, su localización más frecuente, ¿dónde es? Incisura angularis. Y ahora nos acordamos, ¿dónde estaba la incisura angularis? Miramos aquí esta imagen, y miren, esta es la curvatura mayor del estómago, esta es la curvatura menor del estómago. La curvatura menor del estómago tiene dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. El ángulo entre estas dos porciones, ese ángulo se llama incisura angularis. Y miren, ahí donde está señalando la flecha, esta es la localización más frecuente de la úlcera péptica gástrica. Entonces, la úlcera péptica afecta estómago duodeno, con más frecuencia el duodeno, sobre todo primera porción. En segundo lugar el estómago a nivel de la incisura angularis. Etiología. La etiología de la úlcera péptica duodenal y gástrica la vemos en este cuadro. ¿Quién es la etiología más importante de la úlcera péptica, tanto duodenal como gástrica? HP, Helicobacter. Pero vean la diferencia. En la úlcera duodenal, el 90% por Helicobacter. En la úlcera gástrica, 60% por Helicobacter. Quiere decir que en la úlcera gástrica existen otros factores más asociados a la producción de úlcera péptica. En la úlcera duodenal, en segundo lugar, ¿quién está? Los AINES, luego el estrés fisiológico, luego el síndrome de Zollinger-Ellison y luego otras causas mucho menos frecuentes. En cambio, en la úlcera gástrica, HP, pero ahora 60%. En segundo lugar, ¿quién crece? ¿Quién está de manera significativa? Los AINES. Y acá recuerden ustedes que hay muchos AINES que son gastrolesivos, ¿no? Es diferente que el paciente le receten un Celecoxib que le den un piroxicam, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes una diferencia muy significativa en uso de AINES, sobre todo en aquellos que utilizan de forma crónica los AINES. Tercer lugar, estrés fisiológico, síndrome de Zollinger-Ellison y otras causas. Miren, el estrés fisiológico también está inducido acá. Si bien tienen una posición del tercer lugar para ambos casos, eso se ha visto.
R1 que llega a su primer día de residencia, llega y te dice, quiero para mañana estas 20 historias, estos 20 ingresos con nota de ingreso, con evolución, todas las historias completas. Estrés fisiológico, al día siguiente el R1 está con HDA. No es broma, ha pasado varias veces. En emergencia el R1 con bomba de omeprazol por HDA, tanto estrés fisiológico en un solo día. La úlcera péptica tiene esta balanza para poder desarrollarse. Existen factores que agreden la mucosa gastroduodenal y factores que defienden la mucosa gastroduodenal. ¿Cuáles son los factores agresores de la mucosa? La actividad ácido péptica, es decir, la cantidad de ácido clorhídrico que produce el estómago, el helicobacter y los AINES. ¿Cuáles son los factores que defienden la mucosa gastroduodenal? El moco, bicarbonato, el flujo sanguíneo que tiene la mucosa gástrica, las prostaglandinas y el factor de crecimiento. Esta es la balanza que hace que nuestro estómago no se enferme. Pero ¿qué pasa cuando algunos de ellos aumentan o disminuyen? Es ahí donde se van a desarrollar las úlceras gástricas y úlceras duodenales. ¿Por qué aparece la úlcera duodenal? Por un aumento de los factores agresivos o agresores de la mucosa. Lo normal es que no hay helicobacter, pero si mi paciente tiene Helicobacter pylori, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que mi paciente se desarrolle úlcera duodenal. En cambio, ¿qué pasa si es que disminuyen los factores defensivos de la mucosa gástrica o gastroduodenal? ¿Esto a qué cosa va a conllevar? Al desarrollo de las úlceras gástricas. Úlcera duodenal porque aumentaron los factores agresivos, úlcera gástrica porque disminuyeron los factores defensivos por distintos problemas. Y es ahí donde se altera la balanza y es ahí donde se presenta uno u otro úlcera. Las úlceras duodenales, las más frecuentes, hasta en un 10% de la población, se van a ubicar en la primera porción, el Helicobacter pylori siempre el culpable. Dolor epigástrico o epigastralgia que tiene una característica principal. Al paciente le duele en epigastrio, el paciente come y el dolor mejora o desaparece. Algo que no ocurre con la úlcera gástrica es diferente. Miramos acá, la úlcera duodenal debe ser diagnosticada, debo buscar el Helicobacter pylori y lo puedo hacer por estudios endoscópicos mediante biopsia más test de ureasa, o si no le hice estudio endoscópico, hacer la radiografía contrastada más test del aliento. Si en estos estudios confirmamos que hay Helicobacter pylori, hay que dar la terapia erradicadora para Helicobacter pylori. Bueno, está amoxicilina, claritromicina, más un inhibidor de bomba, son las asociaciones más utilizadas para tratar de erradicar el Helicobacter pylori. Vean ustedes, acá tenemos diferentes estudios que nos van a llevar al diagnóstico del Helicobacter pylori. Técnicas no invasivas o estudios no invasivos y estudios invasivos. Dentro de los estudios no invasivos, test de ureasa y la serología. Dentro de las técnicas invasivas, biopsia, test de ureasa más biopsia y cultivo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cada uno de ellos tiene una característica. Las técnicas no invasivas son técnicas más sensibles, a diferencia de las técnicas invasivas que son mucho más específicas. Esas son sus características. Úlcera gástrica. La úlcera gástrica ahora también, primera causa de úlcera gástrica, Helicobacter, pero el porcentaje ya bajó. ¿Y quién comenzó a crecer? Los AINES. Localización, incisura angularis. Aquí también hay dolor epigástrico, pero vean, el paciente que tiene úlcera gástrica come y más bien el dolor se incrementa. O aparecen náuseas y vómitos asociados. Muy diferente de la duodenal, que el paciente comía y el dolor se iba. El diagnóstico endoscópico. Hay que tomar biopsia, sobre todo del estómago distal, buscando lecho ulceroso y tomar múltiples biopsias, hasta un número de 8 biopsias a nivel antral, buscando el Helicobacter pylori. Debemos tener en cuenta que en las úlceras gastroduodenales hay una clasificación de úlceras, que se llama la clasificación de Johnson, la cual vamos a ver en un momento. Si el paciente tiene úlcera gástrica y esta fue por Helicobacter, erradicar el Helicobacter. Si mi paciente tiene úlcera péptica, no hay úlcera gástrica, no hay Helicobacter, y más bien el paciente es un usuario crónico de AINES, tratar de modificar la dosis de los AINES, o quizás cambiar de fármaco, utilizar un AINE que sea menos gastrolesivo que el que está utilizando, y de esa manera prevenir complicaciones a futuro del paciente. Si es que esto no responde, podemos llegar a manejo quirúrgico, y esto de acuerdo al tipo y localización de los AINES. De las úlceras. Esta es la clasificación de Johnson sobre las úlceras gastroduodenales.
4 tipos de úlceras gastroduodenales. La primera es la úlcera puramente gástrica. Representa el 60% de todas las úlceras que están bajo esta clasificación. ¿Dónde se encuentra? Incisura angularis. Úlcera de Johnson tipo 2 es una úlcera tanto en estómago como en duodeno. La que está en el estómago a nivel de la incisura angularis, la que está en el duodeno ubicada en la primera porción del duodeno. La úlcera de Johnson tipo 3 es la que está en el estómago pero a nivel prepilórica. Y la úlcera de Johnson tipo 4 es la que se ubica a nivel del cardias. Esta es la clasificación de úlceras gastroduodenales que se asocian bastante a la enfermedad ulceropéptica. ¿Qué debo decir? Las úlceras de tipo 1 y de tipo 4 están asociados con una disminución de los factores defensivos de la mucosa. En cambio, las úlceras de tipo 2 y de tipo 3 son las úlceras que están asociados con un incremento de los factores agresores o agresivos de la mucosa, como por ejemplo, hipersecreción de ácido clorhídrico. Y aquí nos recordamos algo de ciencias básicas. ¿Cuál es el mecanismo más importante para que el paciente tenga una hipersecreción de ácido clorhídrico? ¿Quién es el culpable? ¿La actividad de quién? La actividad del vago. Por eso, parte de la terapia de este grupo de pacientes está la vagotomía, que vamos a ver también más adelante. Décadas atrás, no años, sino décadas atrás, estamos hablando ya casi 30 años atrás, si un paciente tenía úlcera péptica y no mejoraba con la dieta, ¿qué era lo que hacían? Muerto el perro, muerta la rabia. No hay estómago, no hay úlcera. ¿Qué se hacía? Se hacía antrectomía a la mayoría de pacientes con úlcera péptica. Veías a un paciente con úlcera péptica que le habían hecho antrectomía y le habían hecho Billroth 1, Billroth 2. ¿Por qué? Porque en esa época no se sabía que la úlcera péptica era causada por Helicobacter. Y que si diagnosticabas Helicobacter y le dabas su antibiótico y le dabas inhibidores de bomba, erradicabas Helicobacter y ya no era necesario hacerle cirugía. Cuando esto se llegó a saber, simplemente la cirugía cayó significativamente en el caso de la úlcera péptica y ahora la cirugía en úlcera péptica está solo reservada para complicaciones o cuando el paciente no responde a terapia médica. Primero, y esto es lo que debemos recordar de la úlcera péptica, en el caso del punto de vista quirúrgico, ¿cuáles son las complicaciones? Primera complicación, la complicación más frecuente de la úlcera péptica, ¿cuál es? Hemorragia, HDA, sangrado. Complicación más frecuente. Puede llegar a ser la causa de muerte más importante en esta patología. Pueden sangrar las dos úlceras, tanto la duodenal como la gástrica. Pero digamos así, ¿cuál es la úlcera más sangrona? La duodenal. Más sangra la duodenal que la gástrica. Ahora, ¿qué porción del duodeno es la más afectada por la úlcera péptica? Primera, ¿cuántas caras tiene la primera porción del duodeno? La primera porción del duodeno tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. De las dos caras, ¿cuál es la más sangrona todavía? La posterior. ¿Y por qué? ¿Por qué la posterior y no la anterior? Porque precisamente en la cara posterior de la primera porción del duodeno hay una arteria enorme que se llama arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal emite unas ramas colaterales muy importantes a la cara posterior de la primera porción del duodeno. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente tiene una úlcera en esta cara y esa úlcera comienza a horadar la pared, en algún momento se va a encontrar con una rama en la gastroduodenal. ¿Y qué va a provocar? Un sangrado significativo en el paciente. Por eso, las duodenales sangran más que las gástricas y de las duodenales, las de la cara posterior son las más sangronas que de la cara anterior. Como toda hemorragia digestiva alta, voy a encontrar clínica de hemorragia digestiva alta, melena, hematemesis. Palpo el abdomen de un paciente con HDA, no encuentro irritación peritoneal porque todo este problema es intraluminal. Como todo HDA, la terapia inicial, ¿cuál es? Endoscopía. Y la terapia endoscópica, en la mayoría de los casos, es suficiente para controlar el sangrado. ¿Qué tipo de terapia? Argón, probeta caliente, inyección de adrenalina, clipaje, ligadura, etc. Con ello, la terapia endoscópica puede llegar a controlar un sangrado por una úlcera péptica. ¿Cuándo decimos que nuestro paciente requiere cirugía por sangrados por HDA? Si al paciente ya le pasaron más de 4 o 6 paquetes lobulares 24 horas y sigue sangrando, se opera.
Si intentaron hacer manejo endoscópico y simplemente el endoscopista ya utilizó todo su armamento para poder controlar el sangrado y no pudo parar el sangrado, se opera. Si es que hay un endoscopista que no tiene una experiencia adecuada en control de unos sangrados por vía endoscópica, mejor que se opere el paciente. Si de repente el endoscopista pudo parar el sangrado de forma inicial, pero a las pocas horas el paciente vuelve a sangrar, mejor que se opere, porque eso indica que difícilmente pueda ser controlado por vía endoscópica. Otro, que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica a pesar de las transfusiones que ya se le han administrado al paciente. ¿Qué más podríamos agregarle acá? Si es testigo de Jehová, no va a aceptarte transfusiones. Entonces no vamos a esperar a que se desangre para recién decidir operar. Si tu banco de sangre tampoco tiene muchos recursos, no tiene paquetes globulares, mejor opéralo rápido al paciente. Si es que nuestro paciente se hace quirúrgico y requiere ingresos a salas de operaciones para controlar el sangrado, debemos tener en cuenta, ¿el sangrado es por úlcera gástrica o el sangrado es por úlcera duodenal? ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos hago algo distinto. ¿A qué nos referimos? Si es una úlcera gástrica, yo busco la úlcera, hago ligadura del vaso sangrante y le tomo biopsia de la úlcera. ¿Por qué? Porque en el caso de las úlceras gástricas siempre hay una posibilidad que esa úlcera pueda ser maligna. Por lo tanto, debo tomarle biopsia y estar seguro, ¿esto es péptico o esto es cáncer? Porque si es cáncer, nuestro paciente debe ser manejado de otra forma. Debemos hacerle gastrectomía después. En cambio, si la úlcera duodenal es la que está sangrando, simplemente ubicamos la úlcera y hacemos ligadura de vaso o un punto hemostático en la úlcera y nada más. ¿Por qué no hacemos biopsia en la úlcera duodenal? Porque las úlceras duodenales no se asocian con patología neoplásica o con degeneración en cáncer. Siempre en úlcera gástrica, tomarle biopsia del lecho ulceroso. Segunda complicación más frecuente, que sí es quirúrgica del inicio, es la perforación. ¿Qué se perfora más? Igual, las úlceras duodenales más que las gástricas. Y ahora, de las úlceras duodenales, más se perfora la cara anterior que la cara posterior. Diferencias significativas que seguro ustedes van a encontrar en sus bancos. Te van a decir por ahí, ¿qué zona es la que más se perfora en una úlcera péptica? Allá, más se perfora las úlceras duodenales en su cara anterior. He visto varias preguntas así de ese tipo en algunos bancos de preguntas de cirugía. Como es una perforación de víscera hueca, va a salir dos cosas, el contenido del estómago duodeno y también el aire. La salida de este contenido del estómago duodeno produce primero peritonitis química y luego peritonitis bacteriana. Cuando ocurre la perforación, el paciente sufre un dolor abdominal súbito e intenso al momento de hacer o de haberse producido la perforación y rápidamente signos de irritación peritoneal. Para hacer el diagnóstico, aparte del examen físico, donde encontramos claros signos de reacción peritoneal, debemos ubicar el neumoperitoneo en un estudio de imágenes. ¿De qué manera podemos ubicar ese neumoperitoneo? Lo podemos ubicar a través de una radiografía de abdomen simple de pie, tórax abdominal de pie o radiografía de tórax de pie, en la cual por debajo de los hemidiafragmas vamos a ver la presencia del neumoperitoneo. Es el mejor estudio, rápido, sencillo, barato, no invasivo, que me da un diagnóstico de perforación de víscera hueca y que obviamente nos hace programar al paciente para cirugía de urgencia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Si bien esto es lo clásico que yo voy a encontrar en una perforación, no todos los perforados tienen una placa de libro como la vemos acá. Esta imagen, así con el neumoperitoneo clarito, lo voy a ver solo hasta en un 75%. Existe un pequeño porcentaje, 25% restante, en el cual el paciente, a pesar de estar perforado, no tiene una imagen típica como la que vemos allí. El tratamiento quirúrgico es hacer el cierre de esa perforación. Y de igual forma, es diferente una úlcera gástrica perforada que una úlcera duodenal perforada. Si es una úlcera gástrica perforada, hacemos parche de Piplon o parche de Graham y tomamos biopsia, siempre tratando de excluir la posibilidad de que eso pueda ser cáncer. Y también, en el caso de la úlcera duodenal, solo hacemos el parche de Piplon o parche de Graham. ¿En qué consiste ese parche de Piplon, parche de Graham o también llamado omentoplastía? Miren ustedes aquí la figura, aquí está la perforación, se pasan puntos a través de la perforación,
se lleva el epiplon mayor sobre la perforación, se cubre el defecto y se liga con las suturas que hemos colocado previamente. De esa manera se bloquea, se cierra la perforación y ese es el parche de epiplon, parche de Graham u omentoplastía para utilizar tanto en la cirugía de úlcera péptica gástrica perforada como la úlcera duodenal perforada. Siempre para la patología gástrica, sea perforación o sea sangrado, siempre tomar biopsia para excluir la posibilidad de que eso pueda ser un cáncer. La otra complicación que viene es la obstrucción. Y la obstrucción puede ser de dos tipos. Puede ser una obstrucción aguda o una obstrucción crónica. Si es por obstrucción aguda, ¿por qué se da? Se da por inflamación, se da por edema. Es decir, al paciente le da una úlcera y todo lo que está alrededor se inflama, se edematiza. Si eso está cerca del píloro, genera síndrome pilórico y una obstrucción intestinal alta. Pero ¿qué sucede? Puede ser también que mi paciente ya tenía su úlcera y esta úlcera con tratamiento comenzó a cicatrizar. Y al momento que cicatriza, la cicatriz hace una fibrosis y la fibrosis puede reducir la luz del píloro o duodeno. Por lo tanto, dos mecanismos pueden llevar a la obstrucción en un paciente que tiene úlcera péptica. ¿Cuáles pueden ser? Si es inflamación aguda, esto genera edema, inflamación, reduce la luz, cuadro obstructivo. Si mi paciente tiene una úlcera crónica que ya cicatrizó, esa cicatrización puede estenosar la luz y esto genera el cuadro obstructivo. Dos mecanismos para un mismo tipo de complicación. ¿Qué es lo que hay que hacer en este grupo de pacientes? Manejar la emergencia, colocarle sonda nasogástrica, corregir trastornos hidroelectrolíticos, inhibidores de bomba y hacer endoscopía más biopsia. Porque si bien esto puede ser una úlcera péptica, debo descartar completamente que no vaya a ser un cáncer que haya crecido en el paciente. ¿Y eso cómo lo podemos diferenciar? Tomando una muestra directamente de la zona estenótica. Con eso sabemos, esto es una estenosis péptica o es una estenosis maligna. Y de los dos van a tener un tratamiento diferente. Si vamos a lo que es la obstrucción o la complicación obstructiva en la úlcera péptica, debemos saber cuál va a ser su manejo. Por ejemplo, si es una obstrucción aguda por edema, por inflamación, eso no se opera. Se le da únicamente manejo conservador, expectante o manejo médico. ¿Qué quiere decir? Sonda nasogástrica, hidratación endovenosa, reposición hidroelectrolítica, endoscopía más biopsia. Ese es el manejo conservador para un paciente que tiene obstrucción aguda. No se debe operar porque solo es edema y hay que esperar que baje el edema. Pero ¿qué pasa si es una obstrucción crónica? Por fibrosis, por cicatrización, por estenosis. Aquí nos hacemos la pregunta. ¿La obstrucción es por una úlcera duodenal o es por una úlcera gástrica? Si es por úlcera duodenal, que mi paciente está obstruido, el procedimiento de elección, ¿cuál es? Vagotomía ultraselectiva y gastroyeyuno anastomosis. Miren ustedes, aquí está la vagotomía ultraselectiva y aquí está la gastroyeyuno anastomosis. Como aquí está la estenosis en duodeno, se hace una unión estómago con yeyuno y los alimentos en vez de pasar por el píloro y pasar por todo el duodeno, ahora van a pasar directamente al yeyuno. Este es el procedimiento de elección para una úlcera duodenal crónica benigna. Ahora, ¿qué pasa si el problema obstructivo crónico ha sido causado por una úlcera gástrica? Si es por úlcera gástrica, vamos a hacer vagotomía troncular, vamos a hacer antrectomía y reconstrucción Billroth 1, Billroth 2. Vagotomía troncular para de esa manera disminuir completamente la secreción de ácido clorhídrico. Antrectomía, ¿por qué? Porque ahí están ubicadas las úlceras y esa zona ya está marcadamente estenótica, no la vamos a poder dilatar ni mejorar. Posterior a la antrectomía hay que unir el estómago con el tubo digestivo y aquí utilizamos las dos técnicas de Billroth. Billroth 1, ¿qué cosa es? Unión de estómago con duodeno o gastroduodenostomía. Fisiológicamente es muy similar al tubo digestivo normal. En cambio la Billroth 2, ¿en qué consiste? En unir el remanente gástrico con el yeyuno, hacer la llamada gastroyeyunostomía. En la Billroth 2, ¿qué cosa voy a encontrar aquí? Voy a encontrar un asa que llega a la anastomosis, esto se llama asa aferente, y un asa que sale de la anastomosis, esto se llama asa eferente. Por eso que cuando ustedes le pregunten, ¿cuál de las dos reconstrucciones, Billroth 1, Billroth 2, es la que se asocia con síndromes de asa aferente y eferente? ¿Cuál sería?
obviamente Billroth 2. Por último, la otra complicación asociada a la enfermedad úlcera péptica es la penetración. Y la penetración es cuando la úlcera péptica atraviesa toda la pared de estómago-duodeno, pero no se abre libremente a cavidad, sino más bien invade a un órgano vecino. ¿Y cuál es el órgano vecino más comprometido? La cara anterior de la cabeza del páncreas. Puede también comprometer epíplon, vía biliar, hígado, colon o estructuras vasculares, pero siempre el páncreas es lo más comprometido. La clínica: dolor ulceroso atípico, pancreatitis en el caso de que sea afectada la cara anterior del páncreas, diagnóstico clínico y endoscópico, y el manejo quirúrgico es de elección. Es una de las complicaciones más raras que pueden existir en la úlcera péptica. Recuerden que el manejo de la úlcera péptica es médico en la mayoría de los casos. Dieta, inhibidores de bomba, anti-H2, y si hubo Helicobacter pylori, erradicar el Helicobacter pylori. Y la mayoría de pacientes con esa terapia evoluciona favorablemente. Existen algunos casos que no lo hacen, que a pesar de erradicar el Helicobacter, a pesar de utilizar inhibidores de bomba o anti-H2, el paciente no mejora y sigue teniendo úlceras. Y en esos pacientes que son refractarios al tratamiento médico, ellos van a ser tributarios de manejo quirúrgico para la úlcera péptica. Si hay sospecha de malignidad en una biopsia, también. Si mi paciente tiene complicaciones como perforación que no se puede manejar por vía endoscópica, si tiene perforación, si tiene sangrado que no mejora por vía endoscópica, y si tiene cuadros obstructivos crónicos, también son indicaciones de cirugía en este grupo de pacientes. Recuerden, siempre debemos erradicar el Helicobacter previo a iniciar algún tratamiento quirúrgico, sobre todo los que van a ser de forma electiva, ya que esta corresponde a la causa más importante de úlcera péptica. Aquí algunas condiciones específicas, por así decirlo. Indicación de cirugía en úlcera péptica, refractario al tratamiento médico o cuando se complica la úlcera péptica, como por hemorragia, perforación o estenosis. ¿Qué pasa si tenemos a un paciente con una úlcera duodenal refractaria al tratamiento médico? Su tratamiento de elección: vagotomía supraselectiva o ultraselectiva. ¿Qué pasa si nuestro paciente sangró o se perforó? Indicación quirúrgica. Pero para poder decidir qué tipo de terapia vamos a utilizar, debemos saber, ¿este paciente que sangró o se perforó tiene Helicobacter positivo o no tiene Helicobacter positivo? Si sangró o se perforó y no tiene Helicobacter pylori positivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Vagotomía troncular, piloroplastía o vagotomía troncular más parche de Graham. ¿Por qué? Porque si no tiene Helicobacter pylori, ¿quién causó que sangre tanto y que se perfore? Demasiado ácido clorhídrico. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Cortarle la fuente principal de secreción de ácido clorhídrico. ¿Quién es? El vago. Pero ¿qué pasa si mi paciente sangró o se perforó y tiene Helicobacter pylori positivo? En ellos, ligadura de vaso, parche de Piplon, y posterior a la cirugía, cuando mi paciente retome vía oral, le doy tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori. Ya no le hago vagotomía. ¿Cuándo incluyo vagotomía en mi procedimiento? Cuando sé que mi paciente no tiene Helicobacter, tiene diagnóstico, le dicen no hay Helicobacter, cuando pienso que el vago es el culpable. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene una estenosis por una úlcera gástrica refractaria al manejo médico? Vagotomía troncular, antrectomía y reconstrucción Billroth 1, Billroth 2 o Iderrux, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y ya para culminar, antes de pasar a su descanso, vemos algo de recordar lo que es la inervación gástrica. Porque en base a esto nosotros podemos entender más o menos cómo funcionan las vagotomías. Recuerden que existen dos vagos, un tronco vagal anterior que siempre va por delante del esófago y curvatura menor del estómago, emite unas ramas hepáticas para inervar hígado y vías biliares, y a partir del origen de estas ramas cambia de nombre y pasa a ser gástrico anterior o de la tarjeta anterior. De este nervio van a salir ramas para fondo, ramas para el cuerpo y ramas para el antro, y las que se van para el antro tienen esta forma como un trípode y eso se le llama pata de cuervo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Las ramas que salen del gástrico anterior, que se van a fondo cuerpo, se le denominan ramas secretoras. ¿Por qué? Porque estas ramas estimulan a la mayor cantidad de células parietales que están ubicadas en fondo cuerpo para que produzcan ácido clorhídrico. La mayor concentración de células parietales en todo el estómago, ¿dónde está? Fondo cuerpo. Por eso estas son las zonas secretoras del estómago. Muy diferente
de las ramas que van a la región antropilórica de la pata de cuervo, que corresponden a ramas motoras, que hacen que el estómago se contraiga para mezclar su contenido y también hacen que el estómago se contraiga para que el contenido del estómago pase al duodeno. ¿Sí? De las ramas hepáticas nace un nervio más que se llama el nervio pilórico. Y este nervio pilórico, ¿cuál es su objetivo? Relajar el píloro. Por lo tanto, por un lado el estómago se contrae para enviar los alimentos al duodeno y por el otro lado el nervio pilórico abre el píloro para que el contenido pase libremente. Esto es vago anterior. Vago posterior o tronco vagal posterior emite una rama para el plexo solar, se llama rama celíaca, que en libros clásicos como Testit le ponen ese nombre, asa memorable de Braisberg. A partir del origen de esta rama celíaca se origina el nervio gástrico posterior, del cual también van a salir ramas para el fondo, ramas para el cuerpo y ramas para el antro con las mismas funciones. Si se van a fondo cuerpo, estimulan a las células parietales para producir ácido clorhídrico. Si se van a la región antropilórica, son ramas motoras para la contracción del estómago para su buen vaciamiento gástrico hacia el duodeno. Recuerden que la primera rama que sale del gástrico posterior se llama nervio criminal o nervio asesino de Grassi, y ya vamos a ver por qué. Rápidamente, vagotomía troncular. ¿Qué cosa es una vagotomía troncular? Como su nombre lo dice, vamos a cortar el tronco del vago. ¿A qué altura? Miren ahí. Por encima de las ramas hepáticas, por encima de las ramas celíacas. Con esto estamos cortando de raíz el nervio vago y le estamos quitando toda la inervación que depende del vago. Por lo tanto, ¿qué efectos voy a conseguir con una vagotomía troncular? Primero, disminución de la secreción ácida gástrica. ¿Es lo que busco? Sí, este es el objetivo principal cuando yo hago cualquier vagotomía. Pero al hacerla troncular no solo consigo esto, sino también esto. Como estoy cortando las ramas por encima del origen de las divisiones hepáticas, simplemente ya no hay inervación para las vías biliares, ya no hay inervación para la vesícula biliar. Mi paciente me hace hipomotilidad vesicular y esto favorece la formación de cálculos. Éstasis en la vesícula biliar, complicación de la vagotomía troncular. ¿Qué más? Al cortar el vago en su origen a nivel del tronco, ¿qué es lo que vamos a provocar? Uno, ya no hay ácido clorhídrico, pero dos, tampoco se contrae el estómago. ¿Y esto qué condiciona? Retención gástrica. ¿Qué más? El nervio pilórico, que normalmente abría el píloro, ahora ya no funciona. Por lo tanto, el píloro está permanentemente cerrado. Hay un aumento de la tonicidad del esfínter pilórico. Esto asociado a retención gástrica, el paciente tiene horas los alimentos que no pueden pasar al duodeno. De allí que cada vez que se hace una vagotomía troncular, siempre se tiene que asociar a un procedimiento de drenaje. Por eso, si se hace vagotomía troncular, siempre te ponen al costadito vagotomía troncular más piloroplastía. ¿Por qué? Porque son dos cosas que siempre se tienen que hacer de manera conjunta. Al hacer piloroplastía, se corta el píloro en longitudinal y se sutura en transverso. ¿Para qué? Para hacer que el píloro esté permanentemente abierto. ¿Cuál es otra opción de procedimiento de drenaje que no sea piloroplastía? Hacerle una gastroyeyunoanastomosis. Son dos opciones para de esa manera evitar el aumento de la tonicidad a nivel pilórico. Por lo tanto, como ustedes ven, la vagotomía troncular no era tan inocua como lo que parecía, ¿no? Siempre tiene sus complicaciones y hay que asociarlo siempre a algún procedimiento de drenaje. Aquí está el procedimiento de drenaje que decía, ¿no? Miren, vagotomía troncular, le asocio procedimiento de drenaje, se corta el píloro, se sutura y de esa manera dejamos un píloro permanentemente abierto. Esta es la piloroplastía. Si no quiero hacerle piloroplastía, ¿cuál es la otra opción? Hacerle una gastroyeyunoanastomosis para que los alimentos pasen directamente del estómago al yeyuno. Vagotomía selectiva, que no es muy utilizada, no es muy difundida y también no es muy preguntada, por decir así. ¿En qué consiste? Consiste en cortar los vagos, pero miren ahora dónde se cortan los vagos. Por debajo de las ramas hepáticas y por debajo de las ramas celíacas. ¿Qué efectos consigo? 1, disminución del ácido clorhídrico. 2, hay retención gástrica, producto de que la región antropilórica ya no se contrae. Y 3, siempre debo asociarlo a procedimientos de drenaje. También debo hacer piloroplastía, también debo hacerle gastroyeyunoanastomosis. Por eso se parece mucho a la vagotomía troncular, por eso no es muy difundida ni muy utilizada. Y luego tenemos la vagotomía
supraselectiva, algunos le llaman ultraselectiva, otros vagotomía gástrica proximal y otros vagotomía de células parietales. Son todos los nombres que tiene este último tipo de vagotomía. Como su nombre lo indica, va a estar enfocada a la sección de ramas específicas del vago. Y acá nos acordamos qué parte del estómago se considera como la porción secretora del estómago. Fondo y cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor concentración de células parietales. Por lo tanto, si yo quiero disminuir la secreción de ácido clorhídrico, debo quitar la inervación de esta parte del estómago. Por eso la vagotomía supraselectiva se hace este procedimiento. Se diseca rama por rama que va a la región del fondo gástrico, se clipa y se liga, tanto la del gástrico anterior como la del gástrico posterior, preservando las ramas que van a la región antropilórica. ¿Qué condiciona esto? Disminución de la secreción ácida gástrica más seleccionada, integridad neuromotora de la región antropilórica, por eso que acá ya no es necesario hacer piloroplastía o hacer algún procedimiento de drenaje, porque la contracción del estómago sigue siendo normal. Este procedimiento, primero, que es un procedimiento muy complejo. Este es un procedimiento que se debe hacer como cirugía electiva, porque tienes que buscar ramita por ramita. No podemos hacerlo en emergencia, porque en emergencia, ¿cómo está el paciente en la mayoría de los casos? Paciente en estado inestable, chocado por el sangrado. Esto no lo vamos a poder hacer en emergencia. Es un procedimiento electivo. Y más aún, esto se debe hacer por laparoscopía, porque la laparoscopía magnifica la imagen y ahí yo voy a poder ver bien las ramitas, clip, clip y cortamos, ¿no? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Las de la gástrica anterior, las ramitas del gástrico anterior son las más sencillas de identificar, porque están en la cara anterior del estómago. Las más difíciles de identificar son las del gástrico posterior, más aún si el paciente es gordito. ¿Por qué? Porque toda esta zona va a estar llena de grasa y la disección va a ser más difícil, el sangrado va a ser mucho más frecuente. Por eso es que a veces las fibras del gástrico posterior más bajas se pueden clipar sin problemas. ¿Cuáles son las que van a generar más dificultad en disección y en hacer la sección del mismo? Las más altas. Sobre todo, ¿qué nervio? El nervio criminal de Gracie. Y le pusieron ese nombre porque, como la disección es difícil a este nivel, muchas veces este nervio se quedaba sin clipar y sin cortar. Por lo tanto, si este nervio quedaba funcionante, esto seguía estimulando fondo cuerpo y eso seguía haciendo que la producción de ácido clorhídrico siguiera siendo alta. Por lo tanto, era el que te arruinaba toda la cirugía. Y esto lo podemos ver en resultados. Si a mí me dicen comparación de las vagotomías, aquí tenemos la vagotomía ultraselectiva y acá tenemos la vagotomía selectiva. Una vagotomía troncular más piloroplastía, miren su mortalidad 1%, miren la tasa de recurrencia 5 a 8%. En cambio, si esto lo comparo con una vagotomía ultraselectiva, la mortalidad sigue siendo baja, incluso menos que la vagotomía troncular, pero mira la tasa de recurrencia, hasta 30%. ¿Y esto por qué? Por el nervio criminal de Gracie que no había sido clipado, que no había sido cortado. Por eso, de las 3 vagotomías, la que tiene el mayor porcentaje de recurrencia siempre es la vagotomía ultraselectiva. Aquí algunas causas raras de la úlcera péptica recurrente, que son la hiperplasia de las células G y el síndrome de Solen-Yareli, son muy relacionados a este tipo de problemas. Listo.